más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Muy buenas noches, bienvenidos a Creciendo Juntos en Villa Sonrisas. Soy Carla Sangay y junto a Hernán Tobar, que está con nosotros, ya prendió su Buenas camarita. noches, ¿qué Hola, Hernán. tal, amigos? Buenas noches, amigos de Vía Sonrisas. Aquí, una tarde más, una noche más, transmitiendo desde Lima, Perú, desde Creciendo Juntos, este espacio de Vía Sonrisas que nos permite estar cerca al público, cerca a las familias, cerca a todos los amigos y amigas que quieran conocer y estar cerca de los conceptos alrededor de la crianza, alrededor de la educación y del aprendizaje. Y hoy Así es. día, ¿con quién estamos, Carla? Sí, hoy día, en un momentito, doy espacio a nuestro invitado. Antes quisiera, invitarlos a que si puedan compartir el video, de repente a quien pueda, a quien quiera, a quien pueda, a quien crean que le pueda interesar este tema que vamos a tratar hoy. Como le decía a Oscar, que ahorita se los voy a presentar, vengo con mente de aprendiz porque este tema es súper amplio, súper interesante, y vamos a hablar sobre los recursos pedagógicos a través del juego, ¿no? Con geometría sagrada. Entonces dirán de repente, geometría sagrada, ¿qué me hablas? Pues ahora va a venir en un momentito a comentarnos y vamos a aprender juntos y también a crecer juntos respecto a este tema y cómo poder precisamente tener estos recursos para poder aplicarlo en la familia, con los niños y qué vamos encontrando en el día a día. Invitarlos a que también de repente nos vayan comentando desde dónde se van conectando, que puedan etiquetar a quien crean que les podría interesar la charla, este compartir que vamos a tener y que tenemos cada 15 días. Así es que yo creo, Hernán, sin más ni más, le doy la bienvenida a Oscar Semache. Bienvenido, Oscar. ¿Estás por ahí? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Oscar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre nos alegramos de celebrar los reencuentros. Esto lo considero como un reencuentro. Tenemos muchos amigos que estamos apostando por la educación. Me incluyo en ello, a pesar de que no soy un pedagogo, pero mi vida ha sido siempre compartir con los niños, con los grandes, con los adultos mayores, porque todos de alguna manera seguimos aprendiendo a pesar de los años, ¿no? A veces nos consideramos niños y hay que ser como niños para poder jugar con los niños, ¿no? De lo contrario, no empatamos con esa forma de ver el mundo más sencilla, más divertida, más lúdica, ¿no? Nosotros los adultos nos complicamos mucho, pero creo que estamos aprendiendo de los más pequeñines para poder compartir con ellos nuestro legado, porque al final nosotros seremos historia y ellos serán los que continúen con este esfuerzo y este compromiso de poder dejar a las generaciones venideras lo mejor en educación, lo mejor en herramientas, lo mejor en infraestructura educativa. Ya me presento, creo. Y como infraestructura educativa, pues es la arquitectura, ¿no? Las escuelas del nuevo tiempo, yo le llamo las escuelas estelares, ¿no? Que sería el contexto macro de lo que se necesita para que se pueda enseñar a los niños una escuela, ¿no? Una escuela estelar es una escuela con los nuevos conceptos de arquitectura, ¿no? No un patio con salones alrededor y tocas el timbre y se meten todos como una cárcel y otras el timbre y salen todos, ¿no? Hay que diseñar una escuela como se diseñan también herramientas pedagógicas, como se diseñan también artefactos lúdicos que se ponen en las plazas o en los parques o en las escuelas holísticas, ¿no? Entonces, desde ya me presento como un arquitecto, pero siempre digo lo mismo, ¿no? No soy arquitecto porque estudié arquitectura, ¿no? A pesar que lo estudié, pero soy arquitecto porque nací arquitecto. Si ustedes analizan a la naturaleza, sobre todo a las hormigas que me encantan, a las abejas que me encantan y a la vida que me encanta, porque cada vez me maravillo cuando las observo. Las abejas, por ejemplo, tienen en su colonia, en su panal, tienen 12 oficios, ¿no? Y cada oficio
tiene sus propias herramientas incorporadas en la abeja. Y yo me fijo en las que son como yo, a las abejas arquitectas, ¿no? Y construyen el panal con tal especificaciones técnicas que tienen un espesor entre sus capas, una mezcla en la amalgama que hacen la estructura de los muros, tiene un tamaño en las celdas hexagonales con una profundidad exacta y un diámetro perfecto para que esté bien abrigada y cobijada el huevo que va creciendo y pueda salir justo cuando llega a la altura de la profundidad, si no se quedaría atascada en el fondo siempre, ¿no? Todo es perfecto. Yo le preguntase a esta abejita, ¿de dónde sabes todo eso, no? Y le pregunto porque el panal de la China, de la misma especie, tiene el mismo diseño, ¿no? Entonces vienen de la misma escuela de arquitectura. Pero la abeja, si pudiera hablar, me diría, pues todo lo tengo adentro, ¿no? Y si lo vemos desde la ciencia, pues en el ADN está toda la información. De la misma manera, las plantas, los animales y toda la vida en el planeta sabe lo que tiene que hacer y hace su oficio para el cual fue diseñado porque tiene herramientas para hacer ese oficio, menos el ser humano. El ser humano se olvidó de su esencia de servicio original para el cual vino al planeta y nació, como una abeja, como una hormiga, como una ave o como un castor que hace lo que tiene que hacer en su territorio y lo hace bien. El asunto es que lo traen a Sudamérica, empieza a hacer lo mismo y para acá es complicado que alguien te dé un dique para evitar el riego en la chacra de los humanos, ¿no? El castor hace lo mismo, pero nosotros movemos las cosas en el planeta en beneficio personal, pero no en beneficio de la ecología del sistema, ¿no? Entonces, desde ahí mi aporte es como la viejita arquitecta, ¿no? Soy arquitecto de nacimiento y la herramienta que uso, ojo, el arquitecto no es el que construye casas, el arquitecto es el que moldea el espacio tridimensional. Por esa razón es que yo procuro en mis presentaciones trabajar siempre con la realidad 3D, porque estoy en esa realidad, ¿no? Puedo bajar a la realidad 2D las veces que quiera para apoyarme, pero lo que procuro ahora es tocar la realidad de cuarta dimensión, que es un poco la dinámica energética de la tercera dimensión. Y por lo tanto, pues aquí me tienen para compartir lo que corresponda al día de hoy, ¿no? Y por eso yo les pediría preguntas, porque esta conferencia o esta reunión o este compartir siempre va a ser diferente en virtud de las preguntas que hagan los que están del otro lado de la pantalla. ¿No? Pero qué bueno que empiezas comentando este ejemplo de las abejas, del castor, porque es cierto, son animalitos de la naturaleza, y en la naturaleza están presentes muchos códigos, muchas leyes, mucho misterio todavía, mucho que aprender. Así es. Y como ya conversábamos, y se puede confirmar de manera sencilla, existe bastantes estructuras en la naturaleza, desde la geometría, desde los números, desde aquellas estructuras que son constituyentes elementales de lo que podemos percibir y lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo así es que surge este concepto de geometría sagrada? Y yo te diría, en el contexto en el que estamos, ¿cómo nos podría ser útil dentro de casa, dentro de las familias? ¿Cómo podría serle útil a papá, mamá, de aquellos niños que estando en casa, pues ya estamos al punto de la saturación, si es que ya no han explotado algunas familias, porque es una situación un poco extraña la que estamos viviendo, en la que estamos muchas familias aún metidas dentro de casa? Sí, lo que hay que tener en cuenta es cuál es la razón de ser de las herramientas que vamos a usar para poder comunicar algo, para enseñar o poder o compartir o jugar con alguien en casa, ¿no? Definitivamente la educación ha sido un poco trastocada en la forma como se entrega la información, ¿no? Yo diría, la información que se queda grabada en la memoria neuronal, en nuestro registro individual, y lo recordamos siempre que la emoción nos lleva al recuerdo, ¿no? Entonces, el recuerdo es un asunto emocional. Entonces, para aprender algo y si nos quede grabado, hay que hacerlo de manera emocional. Y eso implica, entre otras cosas de ellas, es jugar, ¿no? Y el jugar es el que te celebra la vida y te hace sonreír y te hace emocionar. Y de las cosas más sencillas, ¿no? No necesitamos que se abra el cielo y baje pues un arcángel, ¿no? Para saber que los ángeles existen, ¿no? Pero sí saber que hay un sueño maravilloso con cosas que no conocemos, pero que están en el registro interior. No podemos soñar algo que no conocemos, para empezar, ¿no? Entonces, hay mucha información dentro de nosotros que la vamos a grabar, pero necesitamos nosotros incorporar procesos emocionales.
Una vez que el proceso emocional se está dando, ya le podemos incorporar la parte racional o la parte mental, o la sabiduría, si es que el conocimiento se convirtió en sabiduría, ¿no? No podemos compartir información porque es muy fría. En cambio, si tú compartes sabiduría, producto de la experiencia, cualesquiera que fuera el ser que comparte algo, la información que llega del otro lado, o que va hacia el otro lado, perdón, tiene una carga energética diferente. Al decir algo, siendo facilitador, porque no me consta, ¿no? Simplemente lo aprendí, lo leí. La comunicación entre los padres y los hijos, entre un educador y un niño, entre alguien que te encuentras en la calle y no lo conocen, ¿no? A veces yo voy a un parque y me gusta estar en los parques, y se te acerca un niño y no te conoce, pero para él te ve como alguien con quien puede jugar, ¿no? Y empiezas a jugar con él sin ni siquiera haberse presentado. Lo primero que hacen es juegan nada más. Los niños que no se conocen en un parque se juntan y se juegan, no le preguntan quién es tu papá y qué hace, dónde vives, no, simplemente se ponen a jugar. Y ese juego, las herramientas que encuentran para jugar están alrededor, hay una piedrita, un palito, una madera, bueno, si tienen sus herramientas apropiadas para jugar en buena hora, ¿no? Y a eso me refiero yo con poder facilitar herramientas pedagógicas inteligentes, ¿no? Para que ellos las usen de una manera apropiada. Entonces, antes de abordar la herramienta que yo uso como arquitecto, que es un lenguaje, ¿no? Habría que mencionar los lenguajes que existen, no aquí en la sociedad, sino en el universo entero, ¿no? Todos nos comunicamos con un lenguaje. No hablo del idioma porque habría que saber que en el planeta hay muchos idiomas y aquí en el Perú hay cerca de 40 y pico de dialectos, ¿no? Y creo que hay un poco más todavía. Entonces, sería difícil comunicarnos con todo el mundo si tendríamos que conocer todos los idiomas. Pero hay 3 idiomas o 3 lenguajes universales que podríamos incorporar para nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y de compartir también lo que vamos aprendiendo. Y uno de los lenguajes es el lenguaje de la luz, ¿no? La luz comunica cosas, ¿no? No es lo mismo estar en una habitación de color terrazo, ¿no? Que una habitación de un color fosforescente, ¿no? Un rojo, por ejemplo, ¿no? Me quedo intranquilo en esa habitación. Y de ahí que los diseñadores de ambientes, los diseñadores que dicen que es mejor estar abrigado y se siente uno muy bien cuando está en una habitación donde los colores son terrazo, es decir, color madera, ¿no? Y la madera es también del color de la tierra. Y la tierra también tiene el color de nuestra piel, ¿no? Y cuando comes una manzana, el color que se pone encima por la oxidación de la manzana es también el color terrazo, el color de la piel. Entonces la piel te abriga, te envuelve. El color es un lenguaje. Entonces hay gente que se dedica a transmitir un lenguaje a través de la luz o del color, que es la luz sólida. Eso se hace en las escuelas de arte. Pero yo prefiero trabajar con la luz, ¿no? Es el lenguaje original, por decirlo así, ¿no? Pero un siguiente lenguaje que cualquier persona también podría usar, y es más, las escuelas antiguas de sabiduría usaban estos 3 lenguajes, ¿no? El segundo lenguaje sería el lenguaje vibracional. Ahora, el lenguaje vibracional, hay lenguajes que se ven y no se ven, ¿no? Por ejemplo, la luz blanca no la veo con sus 12 colores, la tengo que difractar para ver los 12 colores contenidos en la luz blanca, ¿no? Igual, hay sonidos que no se escuchan, ¿no? Sin embargo, se sienten, ¿no? Tú tienes a una persona cerca cuyo sonido o vibración es densa, tú vas a sentir la densidad de esa vibración, ¿no? Lo mismo cuando entras a un lugar tenebroso, porque ha habido ahí una discusión previa o guerras, ese lugar está cargado de una energía, y esa energía, presidente, es una vibración, y la vibración es un lenguaje con que se comunican cosas. De ahí que un comunicador, un educador, tendría que transmitir también un lenguaje vibracional. Si no me agrada enseñar o compartir, probablemente ese mensaje vibracional llega al niño, ¿no? Y es más, los niños se dan cuenta. Se dan cuenta, y los animales, si los animales se dan cuenta, no se va a dar cuenta una persona, ¿no? Mi perrito... Ese no sé qué, ¿no? Ese no, algo, mira, hay algo que no termina de cerrar. A tu casa enojada, y tu perrito sabe que estás enojada. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Sí, entonces, totalmente de acuerdo. El perrito diría, no le digo nada porque él está, pero que estalla, ¿no? Entonces, el segundo lenguaje entonces es la vibración. Y la vibración más densa, así como el color es la densidad de la luz, ¿no? Y lo mismo, pero densificado en colores, la vibración densificada serían sonidos, ¿no? Entonces nuestro sonido, a través del verbo, tiene que ser un sonido pues que salga de una realidad
concreta, de paz, de tranquilidad y de lo que estás haciendo te encanta, para que esa vibración salga de manera coherente, ¿no? No solamente con palabras nada más aprendidas, ¿no? Entonces, el lenguaje de la luz, el lenguaje de la vibración o el sonido, y el tercer lenguaje que es el que es mi herramienta predilecta, que más uso para mi servicio como arquitecto, que moldeo el espacio, ¿no? El espacio tridimensional en macro, porque estamos preparados para diseñar una ciudad de luz en Sudamérica, que ya se viene dentro de un tiempo diseñando, pero lo que hay que diseñar previamente son escuelas, ¿no? Y más chiquito, a escala macro o micro, perdón, serían herramientas pedagógicas, y yo disfruto de diseñar herramientas pedagógicas. Pero los principios que uso es el tercer lenguaje, que es la geometría sagrada. En algunos lugares no podemos mencionar la palabra geometría sagrada, yo la uso porque así la conocí, sin embargo le podemos mencionar, por ejemplo, cuando hay un taller en una facultad, digo, pautas y patrones de diseño natural, ¿no? Suena un poco más científico. Pero es lo mismo, ¿no? Son las leyes que la naturaleza usa, o que, si lo vemos desde el punto de vista místico, o que el gran arquitecto del universo usa también para moldear las formas en sus multidimensiones, y en el caso aquí en nuestro planeta bello y hermoso, están las formas, ¿no? Tanto en el micro como en el macro, un copo de nieve, una estructura geométrica, un cristal de cuarzo, una flor, una estructura cristalina que se puede presentar en las nervaduras de las formas de algunas bacterias o de algunos virus, ¿no? O la forma de las nervaduras de las hojas, o el entramado que puede gestionarse en la telaraña, ¿no? De una pequeña arañita que es una tejedora fabulosa. Es decir, por doquier, en el micro o en el macro, existen formas geométricas, ¿no? Estas formas geométricas están vinculadas a leyes geométricas. En otras palabras, si la naturaleza genera su estructura mórfica, es decir, las formas que vemos como calidoscopio de cosas bellas por doquier cuando uno mira, uno se da cuenta que la armonía que se genera entre todas las partes es porque están construidas con las mismas leyes, ¿no? Y por eso es que disfrutamos de estar en un bosque, por eso es que disfrutamos, qué sé yo, acariciar de repente a un animalito. Yo tengo una tortuga en casa y la estructura de su caparazón, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene una geometría sagrada o una forma arquetípica o patrón geométrico que están contados con los dedos, ¿no? La combinación de ellos es que generan el caleidoscopio de formas que hay en la naturaleza. Entonces, enfocados en esta herramienta que es los patrones naturales, podríamos un poco ya empezar a saber que los podemos, a diferencia de las luces más sutiles no las podemos ver. Como por ejemplo, no puedo ver mis huesos, pero sí lo puedo ver con un rayos X, ¿no? Que es algo que lo hace una maquinaria, ¿no? Entonces hay cosas que en el universo de la luz no podemos ver. Solamente vemos el espectro visible, que es una pequeña franjita de un universo de frecuencia de luz. Lo mismo ocurre con el sonido, ¿no? Estamos muy limitados para escuchar, un perrito escucha más que nosotros, ¿no? Mucho más que nosotros, ¿no? Entonces estamos limitados para conocer el ABC de la totalidad de las vibraciones del universo. Digo el universo porque tanto aquí o en un planeta muy lejano, el lenguaje es el mismo, no cambia. Ahora, ¿por qué los maestros de la antigüedad decían, y eso me sorprendió mucho, decían que nadie entre a la escuela de misterios, sobre todo a la escuela pitagórica o platónica, que nadie entre, que no sepa antes geometría sagrada? Y yo decía, ¿por qué razón? Yo pensaba que lo decía un geómetra, ¿no? Porque el geómetra quiere que todos sean geómetras, ¿no? Una cosa así. Pero no, los maestros de la antigüedad tenían mucho conocimiento de las artes, de la biología, de la matemática, de la física, de la filosofía. Eran seres que dominaban muchas ciencias, ¿no? Pero particularmente decían que nadie podría entrar a la escuela iniciática o a la escuela de misterios que no sepa geometría sagrada. Y después entendí por qué razón. Cuando estuve inmerso en el mundo de la geometría o de la forma de la naturaleza, que es lo mismo, comprendí por qué razón. ¿Y por qué razón? Porque los códigos o lenguaje de la A a la Z geométrico están completos en cualquier lugar que tú quieras indagar o investigar las geometrías. Es decir, tenemos el lenguaje completo aquí, en esta dimensión en la que estamos nosotros manifiestos, ¿no? Y lo vamos a demostrar ahora en virtud de que el tiempo nos permita hacerlo. Entonces, voy a permitirme poner la cámara a la mesa Sí, para ver dale. un poco de juguetes. Y Por les sugeriría, supuesto. como no lo voy a ver, si hubiera alguna pregunta que se hiciera en el momento en que se gesta,
ya que hay que responderla en ese momento, ¿no? Me parece que podría ser lo más apropiado. Perfecto, sí. Entonces vamos a compartir un programita que ya no los veo por aquí. ¡Ay, caramba! Tengo un problemita de conexión. No se preocupe. Sí, lo vamos tranquilo. lo vamos a resolver Con tranquilidad, en sí. su momento. Sí, Entonces, de verdad. entonces vamos a resumir lo que hemos hablado con un gráfico, ¿no? A veces dicen, un gráfico habla por 1000 Más palabras. que 1000 palabras. Entonces, este grafiquito es un triángulo, ¿no? El triángulo, si yo quiero enseñar geometría, muestro el triángulo o muestro el siguiente nivel que sería el tetraedro. Es decir, el lenguaje geométrico es bidimensional o tridimensional. Y si esto empezara a moverse energéticamente, esa sería la cuarta dimensión, ¿no? Al cual ya tenemos acceso en esta nueva evolución de la conciencia humana, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la segunda dimensión, el triángulo. Y esto es una ley, ojo, es una ley, ¿no? La ley le llaman la ley del 3 o la ley de la Trinidad, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, ¿no? No religioso, espiritual. Y aquí está la ley del 3, ¿no? Está contenido en el vértice superior, lo que le llaman la Trinidad, el Padre, el Hijo, y esto sería la Madre. Las tres cosas juntas es el Espíritu de Dios, ¿no? Un error del contexto religioso, pero es la Trinidad en la familia, ¿no? Pero una Trinidad en la ciencia, por ejemplo, bien, estamos hablando solamente de una ley del 3. Sería la energía nuclear, el sonido, la gran explosión cuántica. Sería la energía que le llaman todo lo que tiene que ver con la gravedad, ¿no? Y los científicos dirían que el otro vértice, y no hay 4 sino 3, sería la energía electromagnética o la luz, ¿no? Desde acá estaría el sonido, acá estaría la luz, y la gravedad te genera la forma, pues sin gravedad todo estaría desvinculado de sí de las partes, ¿no? Entonces gravedad, energía nuclear, y la luz es para la ciencia la Trinidad fundamental. Para nosotros, los arquitectos, sabemos que acá están pues los colores, acá están el conocimiento, la sabiduría para construir lo que hacemos, ¿no? La ciencia con la que hacemos. La luz es información, ojo, ¿no? Y acá estarían las formas o las geometrías o las estructuras que consideramos propias para una edificación o para lo que queramos diseñar. Para la psicología, serían las emociones. La emoción es una vibración. El amor es una vibración. Acá estarían las emociones, acá estarían los pensamientos, ¿no? Que sería la luz en otro contexto, ¿no? Y acá estarían las formas, ¿no? Sonido, luz y forma, emociones, pensamientos y actos, ¿no? Es lo mismo, en contextos diferentes. Cuando una ley es tal, cuando la puedes encontrar plasmada de manera concreta en cualquier contexto que tú investigues a esta ley, porque es ley, ¿no? Una ley no está en un solo lugar. Ahora, lo que yo suelo hacer para poder compartir las herramientas que yo uso para diseñar, o para entender la realidad, porque no puedo entender algo que no lo conozco en su origen. Yo uso principios, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Y vamos a partir por la segunda dimensión, y estas son cosas que nos enseñan en las escuelas, pero no nos indican dónde está el contexto de estas cosas que nos enseñan en las escuelas. Por ejemplo, aquí vemos un triángulo, ¿no es cierto? Sí. Aquí vemos un hexágono. Son formas conocidas, ¿no? Y aquí vemos un cuadrado. Yo lanzo esta pregunta, ¿no? Lanzo esta pregunta. ¿Qué de común hay en este triángulo, este hexágono y este cuadrado? Son planos. Que son elementos geométricos de la segunda dimensión y que son los únicos en el universo que pueden llenar todo el universo bidimensional. No hay otra figura que lo pueda hacer. Y para jugar haciendo geometrías, lo que yo suelo encargar a los chicos es que construyan triángulos, uno tras el otro. Y se van a dar cuenta que en la mesa van a crecer hasta el infinito si quisieran, ¿no? Pero yo le doy un límite. Este límite que le doy es la forma geométrica que yo quiero plasmar haciendo triángulos, ¿no? Herramientas para hacerlo. Aquí, bueno, aquí en el Perú es muy fácil conseguir paliglobos en Bolivia, en Argentina, en Chile, ¿no? Y en otros países también, pero se usa mucho en
todo lo que es cotillón, ¿no? Entonces, este es un entramado formado por un triangulito. Y esto es una ley, ¿ok? El cuadrado, lo mismo. Yo puedo llenar muchos cuadrados y completar todo el espacio bidimensional con cuadrados y puedo llegar, pues, a llenar mi bañera de baldosas cuadradas, ¿no? O un campo de patinaje, lo que fuera, ¿no? Entonces, este es el cuadrado. Es la segunda forma que llena el espacio bidimensional. Y la tercera forma, pues, es la que me encanta, porque mis amiguitas, las abejas, la usan, ¿no? Y es el panal hexagonal, ¿no? Que yo he hecho este recorte, pero podría haber sido cualquier recorte, ¿no? De este entramado infinito. Entonces, no hay otra figura en cualquier lugar que ustedes quisieran investigar que estén fuera de estas tres, triángulo, cuadrado y hexágono, para llenar el espacio bidimensional. Nuestras abuelas tejedoras, usaban mucho esta forma geométrica para hacer lo que llamamos tejido en crochet, ¿no? Pero también podría haber usado esta para hacer crochet, pero no la usaron, ¿no? De repente por desconocimiento, o porque eran muy pequeñitas las formas, tal vez, ¿no? Pero sí usaban almohadones con paños cuadrados, que lo hacían de manera individual, y después lo juntaban y hacían, pues, claro, hacían el forro de una almohada, ¿no? O de un cojín. Entonces, cuando estas tres geometrías empiezan a hacer alquimia entre ellas, es como que fueran el 1, el 2 y el 3. Con el 1, el 2 y el 3 puedo formar más números. El 3, 2, 1, ¿no? Por ejemplo, o el 2, 1, 3, es decir, la alquimia o la combinación de estas formas me generan recién el caleidoscopio de formas que podríamos ver en la naturaleza. Y lo vamos a hacer rapidito, ¿no? Vamos bien rapidito porque me apasiona un poco hacer alquimia. Entonces, acá hay una alquimia. Ojo, estamos usando cañita nada más. Cañitas tejidas con tanza, con hilo. Bueno, tanza le dicen en otro país, con hilo, ¿no? Con hilo de pescar. Nada más que eso. Y acá vemos que estamos combinando el cuadrado con el triángulo, ¿no? Y uno puede sectorizarlo. Y es más, podría hacer crochet usando paños triangulares y cuadraditos. ¿Ok? Otra geometría más, por ejemplo, que combina cosas, es esta. ¿Ven ustedes? ¿Qué hay acá? Hexágonos con triángulos. Entonces, ya ustedes ven que podríamos hacer un manto o un juego pedagógico, que se los voy a mostrar acá usando estas leyes, combinando geometrías. Otra más, por ejemplo. ¿Ven? Es tan hermosa como la anterior y como todas que tienen su particularidad, ¿no? Este hexágono con cuadrados y triángulos. Las tres combinan esto, ¿no? Entonces, bueno, y podemos seguir mostrando geometrías y vamos a encontrar que pues hay una serie de geometrías que van formándose por la combinación. Ahora, como esto es una ley, hay limitadas formas de ley para hacer lo que existe en el contexto del caleidoscopio de la naturaleza. Pero estas son las formas básicas para poder entender que se puede combinar. Acá hay otra más. Hexágonos con triángulos. ¿Ok? Y hay otra más. Hay otras tres más que dirían, pero acá no hay cuadrados y esto acá no es un cuadrado, ¿no? Es un octógono. Claro. Pero es un cuadrado al cual le he cortado las esquinitas. Es decir, esto se llama, en matemática, esto se llama artificio. Y la naturaleza también lo hace. Es un artificio para combinar cuadrado con el mismo cuadrado, pero la forma geométrica lo que hace es muta, o se transforma queriendo ser una esfera. Este es un cuadrado que se transforma a querer ser esfera, ¿no? ¿Y eso dónde lo ves? O sea, en la naturaleza, ¿dónde lo ves? No sé. Bueno, lo mejor, más que decirlo, es mostrarlo, ¿no? Y en España había un museo de la forma, ya hace muchos años que me encantó, y a mí me encantaría hacer un museo de la forma, ya con recursos de fotografías, con recursos de videos, porque ahí puedes verificar que esto que estoy viendo, geométricamente hablando, que es una cosa racional y matemática y geométrica, lo puedes ver plasmado en la naturaleza. Es más, tengo mucha información en imágenes que demuestran que la naturaleza usa estos códigos y no otros, ¿no? Y por ejemplo, esta que está acá, es un hexágono con cuadrado, y yo digo, pero lo acá no es uno de los tres, no es triángulo, no es cuadrado, ni es hexágono, pero es un hexágono
al cual le hemos cortado las puntitas. Si el hexágono tiene 3 lados, este tiene 12 lados, ¿no? Entonces este también es un artificio, ¿no? Un artificio de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es sabia, ¿no? Igual acá, ese mismo dodecágono, que es el hexágono sin sus puntitas, acá termina siendo un decágono que se fusiona con triangulitos, ¿no? Es decir, vendría a ser las mismas geometrías derivadas de las formas básicas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el universo de las dos dimensiones debería ser ya lo que llamamos en las escuelas pan comido, respecto de dominar ya el lenguaje de la segunda dimensión, ¿no? Sin embargo, tenemos la necesidad de compartir esto en las escuelas. Las leyes de las formas, o de las geometrías, o de los códigos naturales en la segunda dimensión. Son 3 patrones que acaban de ver, más otros 8 más, que son las combinaciones o la alquimia entre ellos, como cocinar, ¿no? Cocinar con geometría, o sea, para que salga un rico caldo geométrico, ¿no? Entonces, el fundamento de la segunda dimensión, a nivel de las formas, son 3 y 8 formas, y no hay más. Nadie podría inventar un patrón en 2D, básico, combinatorio, queriendo incorporar otra geometría. No lo podría hacer. Es imposible, porque estas son leyes naturales, ¿no? Por esa razón es que si ustedes ven el microscopio electrónico, en las formas geométricas, en las estructuras, en caparazón de la tortuga, en las celdas hexagonales de la abeja y millones de cosas más, todas usan o estas 3 o estas 8 que les acabo de mostrar. Esas son leyes. Ahora, el gozo que tenemos nosotros como seres de la tercera dimensión es poder dominar la segunda, porque estamos en la tercera, ¿no? Y estando en la tercera, dominar los mismos códigos, pero de tercera. Y los códigos de tercera los podemos ver en las siguientes formas, ¿no? Al igual que los códigos de la 2D, que son contados con los dedos, 3 y 8 combinados, en la segunda dimensión hay, en lugar de 3 básicos, hay 8 básicos, perdón, hay 5 básicos. Estos 5 básicos son lo que llamamos los sólidos de Platón o platónicos, ¿no? En verdad, ya la historia ha demostrado que Platón no los inventó ni los diseñó, existen en la naturaleza también, ¿no? Como la forma de la 2D. Y la primera geometría es esta. A diferencia del triángulo, el triángulo está inscrito en una esfera, pero tiene menos área, ¿no? Un poquito más de área es el cuadrado, que está inscrito en una esfera. Y un poco más de área sería el hexágono, que también está escrito en una esfera. Un poco más de área sería el octógono. Y un poco más de área sería el dodecágono. No hay más geometría. Entonces, ¿el dodecágono qué sería? Sería como el dios, ¿no? Porque es casi una esfera, perdón, en este caso es casi un círculo. Lo mismo ocurriría con las geometrías en 3D. Esta geometría está inscrita no en un círculo, como en la 2D, sino está inscrita en una esfera. Estas puntas tocan una esfera. Y esto se llama tetraedro, ¿no? Puede haber sido llamado de otra manera, pero lo llaman por sus caras. Tetra es 4 caras triangulares, ¿no? Entonces, la segunda dimensión se eleva a la tercera dimensión envolviendo el espacio con 4 triángulos, generando un tetraedro. Y si esto lo quiero usar para procesos educativos, pues acá hay mucho que hablar. La ley del 3, 3 cosas en una, como la triunidad, ¿no? Vértices, aristas y caras. Esa es la triada geométrica. Si falta una, este elemento geométrico no existe, ¿no? No existe, ¿no? El hijo no puede existir sin el padre o la madre, ¿no? Tiene que haber la pareja para generar un hijo, ¿no? Es una ley, ¿no? Las partes generan, estas 3 partes generan la totalidad de esta forma geométrica, no necesitamos más. Acá estamos resaltando los vértices y las aristas, no veo las caras, ¿no? Pero podría ser formas geométricas sólidas, ¿no? Con madera, con papel, pues vamos a ver si nos da el tiempo para hacer algo también, ¿no? Pero vamos a mostrar por lo menos las cosas que después vamos a hacer en la práctica, si es que mantenemos la conexión, porque a mí me encanta entregar herramientas, ¿no? Nos encanta, ¿no? Estoy fascinada con todo lo que estás mostrando, de verdad que es súper interesante. Segunda forma. Si en la 2D son 3, acá son 5. Primera, segunda forma. Muy conocida es el cubo, ¿no? Lamentablemente, de todas las geometrías que le voy a mostrar, de todas, nuestra forma de
construir arquitectura se han basado en esta, ¿no? Habiendo tantas formas, son 5 y 13, y las vamos a ver, pero hemos tomado la forma más inestable para construir. Por esa razón es que un sismo me revienta una casa porque he tomado la forma más inestable, ¿no? Para construir. ¿Por qué? O sea, por desconocimiento de la arquitectura o de la geometría de las formas, ¿no? Esto es más estable, ¿no? Esto no se va a desvanecer. Pero bueno, tampoco voy a construir una pirámide para mi casa, puede que sea, pero hay más formas geométricas que se pueden usar para hacer juegos en los parques, para hacer juegos pedagógicos o para hacer arquitectura. Esta es la segunda forma geométrica. Hermosa, bella. Pero la naturaleza no la usa así. La naturaleza la usa así. Es un poco de las cosas que se podrían enseñar en las escuelas, en la Academia de Arquitectura, ¿no? Esta es la tercera forma y vamos a avanzar rapidito. La tercera forma, el octaedro. Igual, más triángulos envuelven el espacio tridimensional tocando cada vértice a una esfera que la contiene, ¿no? Y si quisiéramos ver en estas geometrías números, pues acá hay números referidos a las tres partes de la geometría. Si yo hablo de aristas, perdón, si yo hablo de vértices, acá habrían 4 vértices en el ecuador, perdón, en el ecuador de la geometría octaédrica, porque tiene 8 caras triangulares, y 2 vértices arriba y abajo, y esto genera pues el número 6, ¿no? Entonces, este es el número 6 en geometría. Pero si lo cuento en sus caras, este es el número 8, por el número de caras, ¿no? Y si lo defino en función de aristas, que son las cañitas, 4 y 4, 8, y 4 en el centro serían 12. Entonces, este tiene 3 códigos numéricos, ¿no? El 6, ¿no? El 8 y el 12. Esto es el 6, el 8 y el 12, porque el número no existe. No hay en el universo un número flotando por ahí. El número sí es muy útil porque es una forma de racionalizar a través de la sabiduría o del conocimiento o de la mente un patrón geométrico. El patrón geométrico sería como una flor, ¿no? Si yo escondo la flor, el perfume, que es el número, desaparece. Por lo tanto, todas las ciencias matemáticas que existen, el fundamento de su existencia, son las geometrías, ¿no? Entonces, prácticamente se puede enseñar matemáticas sin números, porque acá están todos los números. Les estoy mostrando solamente 3 números nada más, ¿no? Pero hay tantas geometrías, que se las voy a mostrar, que evidencian pues que tenemos la matemática para hacerlo todo. Es más, el triángulo pitagórico deriva de un triángulo donde uno de sus lados es 90 grados, ¿no? El 3, 4 y 5, o el A al cuadrado es igual al B cuadrado más C cuadrado, es un asunto geométrico, ¿no? Es más, esos números los sacaron de una geometría primero, antes de emitir la fórmula matemática. Y hay más formas, ¿no? Hay más formas. Le dije, las básicas son 5. Esta es la cuarta forma. Donde el pentágono, que no existe en la segunda dimensión, aparece y se revela en la tercera dimensión, para envolver el espacio con 12 pentágonos alrededor de un centro, y las vértices igualmente tocando a una esfera. Se pone bella, es hermosa esta forma, ¿no? Y también tiene números, ¿no? Así como el octaedro, también hay acá 3 números, ¿no? Y acá también hay 3 números, ¿no? Y acá también hay 3 números, ¿no? Si a mí me dicen que sume las caras, que son, ¿cuántas? 8. Y las caras de acá, que son 4, 8 más 4, ¿cuánto da? 12. Acá está el 12. Porque acá hay 12 caras en el dodecaedro. ¿Se dan cuenta? Yo estoy sumando, estoy haciendo matemática acá sumando. Se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, usando los números de los vértices, de las caras, de las aristas. Es decir, se puede hacer una tabla matemática, solamente con figuras geométricas, tanto en la 2D, que también se puede hacer, como en la 3D. Y acá está la quinta geometría y última, ¿no? El icosaedro. Igual, más triángulos envolviendo al espacio tridimensional, que igualmente toca a una esfera, ¿no? Ahora, ¿existen más formas que estas 5? Sí. ¿Cuáles son? La alquimia entre ellas, ¿no? La alquimia entre ellas, como hicimos en la 2D, también se revela. Pero estas 5 geometrías también podrían hacer ya en 3D una alquimia entre las 5 nada más. Y la alquimia entre las 5 es esta geometría.
aquí están las 5 geometrías perfectamente insertadas unas con otras. O sea, son una familia que se pueden acoplar unas con otras. Eso es lo bueno de la geometría. Por eso que a mí me encanta usarlo en arquitectura. Puedo hacer maravillas usando este principio de acople perfecto. Porque son cosas salidas de la perfección de la conciencia divina o de Dios, ¿no? O sea, si Dios hace cosas perfectas, pues es que las cosas que usas en geometría terminan siendo así de perfectas, ¿no? O hermosas o bellas. Todas las figuras, las figuras que nos has mostrado, ¿están ahí? Sí, están calzando perfectamente, ¿no? Están calzando perfectamente. Triángulo, tetraedro, octaedro, icosaedro, dodecaedro, ¿no? Bueno, como un ejemplo de esa alquimia. Igual, podría variar. Yo he puesto las geometrías del centro al espacio exterior, pero también podría ser otra combinación, como combinar números del 1 al 5. Como combinar el 1 al 3 en la 2D, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucedería si yo hago alquimia con esas 5 geometrías? Pues voy a encontrar que las caras que las forman, podrían formar más geometrías que se parecen a una esfera. Y acá está una de ellas, miren. ¿Qué tenemos acá? Cuadrados y triángulos. Y acá hay otro código numérico, ¿no? Más complejo que el anterior en contar, pero acá hay otro código geométrico. Y acá hay matemática, acá hay proporción. Se habla mucho de la proporción áurea, ¿no? En verdad hay muchas proporciones, no que nos hemos enfocado, nos hemos empecinado en revelar la proporción áurea, pero hay proporciones en cada geometría. Y esta es hermosa y bella, ¿no? Tiene su nombre medio como trabalenguas, pero no hay nada como conocer la forma, ¿no? No me voy a equivocar, me puedo equivocar el nombre, pero no me voy a equivocar de que esta tiene triángulos y cuadrados, ¿no? Es mejor la percepción. El nombre puede haber sido otro. Le pusieron ese y se quedó con ese, ¿no? Yo soy Oscar y me quedé con Oscar, no me pueden llamar por la calle Raúl, ¿no? Entonces, sin embargo, la geometría no va a cambiar porque yo sé que esta forma geométrica tiene cuadrados de triángulo. ¿Cuántas de estas formas existen más allá de los 5 platónicos? Existen 13 formas más. Son 13 arquimedianos, no platónicos, que es la alquimia propia con los 5 platónicos. No las vamos a ver todas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí les puedo mostrar algunas más, para que sepan que esto se ve en el microscopio electrónico, se pueden ver muchos virus que tienen estas formas geométricas, ¿no? Y esta en particular tiene triángulos y cuadrados, ¿no? Y también forman una esfera, ¿no? Acá se ve mejor, creo, sí. Triángulos y cuadrados. Estas formas se pueden construir. Estos están hechos con canutos de vidrio, pero podrían ser canutos de madera, de alambre, de cañitas de plástico, que acá se llaman pariglobos. Y estas estructuras geométricas son parte de las formas que existen, sobre todo en el universo de la cristalografía, de la microbiología, de los virus, de las bacterias. Todos tienen estas formas geométricas. No podrían tener otra forma que no fueran estas 13 y las 5, porque es un lenguaje universal. Y vemos algunas otras más, como para tener una idea de lo que estamos... Y esta forma, por ejemplo, es una forma muy conocida. Así como usamos nosotros el cubo para hacer arquitectura, habiendo tantas geometrías, 11 geometrías más los 5 platónicos, ¿no? Perdón, 13 geometrías más los 5 platónicos. 3 y 5 son 18 geometrías. Esta es una de las 18. Así como sacamos el cubo para usarlo en arquitectura, usamos esto para la parte lúdica. Perdón. Me equivoqué. Esta es una geometría generada por, si ustedes miran, por octógonos, por cuadrados y por pentágonos. La geometría a la que me refería es esta, ¿no? Que es la que más usamos, así como el cubo. ¿Y ustedes cómo se llama esta geometría? Esto se parece a los paños de una pelota de fútbol. Así es. Los globos están por ahí. Bueno, efectivamente. Está formado, ¿no? por pentágonos y hexágonos. Esto se llama balón de fútbol, ¿no? El balón de fútbol es una geometría sagrada. Es una de las 13 geometrías arquimedianas, ¿no? Ahora, podrían haber balones de fútbol de otras formas también, ¿no? Pero esta es ideal para un balón porque los paños son casi el mismo tamaño, ¿no? Y bueno, y así podríamos caminar con todas las formas.
luego de esta conversación voy a dejar ahí un material para los que quieran saber un poco más específicamente hablando cuáles son todas las formas geométricas, pero esta es una de ellas, ¿no? Ahora, hemos migrado por el universo de la 3D, un poco para avanzar, quisiera que sepan que todos los demás códigos los podrían ver en su momento, a quienes me contacten en las redes sociales. Por supuesto, y nos vas a decir cómo seguirte, ahora en un momentito nos vas a comentar. Sí. Hemos dado talleres que duran 2 semanas de geometría, imagínese usted, ¿no? Entonces, es súper enriquecedor, definitivamente, mucho que porque mostrar. mira, ahorita en estos 45 minutos que llevamos, tú decías, ay, no, yo no soy pedagogo, no, mira, eres un maestro, porque la verdad que Sí. aprendí un montón. Oye, la información es bastante amplia, bastante densa. Bastante amplia. Lo que me gustaría es ver si es que por ahí hay alguna pregunta que quisiera alguien hacer para un poco direccionar el compartir, o si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacerme. ¿Cómo podría? Sabemos que tú estás en Cusco, y de verdad te decía hoy día, qué envidia, porque hay más naturaleza, más aire fresco, más aire puro. Oye, ¿qué experiencia has tenido con niños allá en Cusco, en el campo? ¿Y qué contraste ves tú con los niños de ciudad? Ya. ¿Has encontrado algún contraste, alguna similitud Ya. de repente respecto a la naturaleza? Les comunico, ¿no? Te diré que cada territorio del planeta Tierra es hermoso y bello, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener ojos para mirar. Yo nací en la costa, no en el Cusco, y la costa tiene sus maravillas, ¿no? Tengo familia de la sierra y la sierra tiene sus maravillas. En verdad el planeta tiene, en cualquier lugar que vaya, sus maravillas, por más que estés en la ciudad. Lo que pasa es que no tenemos ojos para ver, ¿no? Es raro caminar por la ciudad y que en un jardín aparezca una flor pentagonal y no me maraville de esa flor pentagonal, ¿no? Que hay en el jardín, ¿no? Me miro mis manos y me doy cuenta que entre polo y poro encuentro puro triángulos y tengo una malla triangular en mi piel, ¿no? Me veo al espejo y veo que si hay naturaleza en mí, veo que el ojo es un mandala, el iris es un mandala hermoso y bello, ¿no? Y estudio biología y después me dicen que las abejas tienen esa estructura hexagonal y debo maravillarme de que ella use un código natural para poder expresarse de esa manera, ¿no? Y me voy al parque de la ciudad, y en el parque de la ciudad voy a encontrar pues una serie de estructuras naturales que me evidencia que ahí hay muchas formas bellas y hermosas. En el Cusco lo que hacemos es, yo al menos disfrutar de la noche porque el cielo es totalmente estrellado y hay pues luciérnagas que te alumbran el camino, encuentras animales que te mueven la cola, ¿no? Sin que sea su dueño, es una cosa media extraña en Cusco y me encanta porque la gente te saluda. Difícil es en la ciudad, ¿no? En la ciudad cada uno está con sus cosas y en el campo todos se saludan, colocas o no, ¿no? Es más, te invitan a quedarte a dormitar en su casa, ¿no? Entonces yo diría, en cualquier lugar donde estemos, es posible mostrar las bellezas que hay en el entorno, sabiendo observar. Sin embargo, Rescato lo que dice, ¿no? Observar, contemplar. sí. Y de Mira, repente, estando cerca de la naturaleza, tenemos esa, digamos, podemos exteriorizar esa sensibilidad. Porque lo que realmente pasa todo es lo que nos estás contando está en la naturaleza, ¿cierto? en el micro y en el macro, ¿no? En el micro y en el macro. Mira, por ejemplo, yo coleccionaba caracolas y las caracolas, resulta que, y me di cuenta, o sea, con la capacidad de observación, que es la que ha permitido los grandes descubrimientos que hay en el planeta, es por la capacidad de observación, ¿no? Que es la que tiene que recuperar el niño, ¿no? Y la capacidad de observación te lleva a descubrir la capacidad de asombro, ¿no? Porque si algo que observas te asombra, y es un código natural, es una ley, la incorporas a través de la emoción. Entonces hay que empezar a activar esa capacidad de asombro jugando al asombro. Es decir, el juego te lleva a reírte, a celebrar, por ejemplo, ¿no? Y ahora hay que celebrar entre todos, ¿no? No la celebración de uno, porque, ¿verdad? La exaltación de la alegría que te llega a fijar recuerdos es una cosa que se pone hermosa y bella cuando se hace en grupo, ¿no? Entonces, yo creo que es posible educar en cualquier contexto, inclusive en la ciudad. Lo que pasa es que hay que tener la conciencia para hacerlo de la manera más apropiada. Si no, vamos a encontrar pretextos para
poder autoeducarnos. Sin embargo, por ejemplo, la educación o las inteligencias que se acostumbran a mencionar en psicología, hablan, por ejemplo, de la inteligencia natural, ¿no? De todas las inteligencias que hay. Se habla de 9 inteligencias, a veces empezaron con pocas, ahora van 9, 10, 11, van a llegar al punto en que se dan cuenta que las inteligencias son 12, ¿no? Porque son 12 los centros de poder que hay en el ser humano, pero esa es otra historia. Pero en verdad las inteligencias son 12. Una de ellas está representada por uno de los centros de poder y es la inteligencia natural. Y esta inteligencia natural, a pesar de que las leyes o las pautas para que esta se pueda hacer una premisa en educación, es que cada territorio tiene sus propias pautas para que pueda incorporar los contextos de la sabiduría que hay en la naturaleza. Y no es igual enseñar a alguien en la costa que en la sierra que en la selva. No es lo mismo enseñar a alguien en los polos, por ejemplo, en la Antártida, donde todo es blanco, ¿no? Sin embargo, tiene su propia naturaleza también, ¿no? Entonces, cada lugar tiene la capacidad de poder plasmar inteligencia natural, que es conocer su entorno, su clima, las temporadas de viento. Pero en el Cusco hay temporada de viento y todos salen a volar cometa, ¿no? Entonces, el niño ya sabe que viene la temporada de cometas, porque el viento prevalece en ese mes. Sin embargo, hay que conocer los solsticios, los equinoccios, el tipo de tierra en la que piso, ¿no? Si es rocosa o si es fértil, el temperamento de las personas del lugar, la fruta de estación, las plantas que me sanan, las razas que habitan en mi territorio, las culturas, la historia del lugar. Es decir, cada territorio es bello por su cultura y por historia. Ojo, la cultura ancestral y las culturas que han estado con nosotros antes de que se escribieran los libros, porque no todo está escrito, ¿no? Han habido, por ejemplo, yo me voy a Pumapunku, en Bolivia, y estoy en Tiahuanaco, y queda demostrado que eso no puede haberse hecho por los incas o por los pre-incas, ¿no? Es una tecnología diferente a la nuestra tecnología, y eso ya la ciencia lo dice. Entonces hay una historia que no está escrita, ¿no? Nadie podría, con herramientas de cobre o de bronce, tallar una piedra tan dura que tendría que ser hecho de una manera diferente, ¿no? Es más, estructuras de 40, 50 toneladas, ¿no? Eso es imposible, inclusive para la tecnología de ahora. Entonces, hay cosas que se tienen que contar ya en las escuelas, que es la historia del planeta y de todas las civilizaciones que han estado con nosotros. Tienen nada de ciencia ficción, es una realidad, ¿no? Estuve en Egipto y me maravillé de ver, pues, tremenda estructura octaédrica, porque lo que hay allá es un octaedro. No existe la pirámide de base cuadrada, para empezar, pues no es una geometría de los patrones de ley, ¿no? Por lo tanto, lo que hay allá es un octaedro, ¿no? O una máquina cuántica, como en verdad es su verdadera descripción. Oscar. Es muy cierto, es medio octaedro, pues cierto. Sí, quisiera aprovechar para poder leer unos comentarios que están colocando aquí en el... Por favor. En el Facebook. Bueno, primero dice Liliana Gutiérrez, saludos amigos, excelente geometría sagrada para las escuelas, geometría para las escuelas, pone, ¿no? Entonces, qué importante también, justo, y en línea con eso también hay otro comentario de Ángela Calle, ¿no? La naturaleza es una gran maestra y si ayudamos a los niños a observar con más detalle, pueden descubrir muchas formas geométricas en todas partes, como dice Oscar, en las flores, en los árboles. Así es. Hay una pregunta, ¿qué materiales concretos nos pueden servir para acompañar a los niños pequeños a acercarse a la geometría sagrada desde casa? Gracias a ambos por la pregunta. Quería hacer una experiencia práctica usando papel. Pero la otra cámara no me está ayudando, la segunda cámara, porque cambié de IP. Pero bueno, con un solo papel se pueden hacer todas las geometrías sagradas, tanto de la 2D como de la 3D. Y a eso se le llama la ciencia que hace geometría con papel, porque en esos tiempos de cuarentena no tenemos accesibilidad a comprar tantas cosas, porque sería una excusa de que no tengo el material para hacer geometrías. Pero con un papel de color o un papel blanco, la ciencia lúdica se llama papiroflexia modular, que es una ciencia dirigida no a hacer pajaritos, que está muy bello y hacerlo, y además los hago, sino también se usa la papiroflexia modular para poder hacer estructuras geométricas que son útiles para poder enseñar matemáticas, estructuras bellas de forma y de geometría en las escuelas. Es más, yo doy talleres de papiroflexia modular, que es una de tantas herramientas, ¿no? La otra herramienta es usar el papel, porque te reproduce las caras de la geometría. Las cañitas te reproducen las aristas de la geometría. Y los vértices los puede reproducir
con esferitas, ¿no? Con esferitas que hay de todos los tamaños, ¿no? Todos los tamaños, inclusive se pueden reproducir geometrías usando este tamaño de esferas. Salen geometrías un poco más grandes, ¿no? Yo diría, estaría bueno, ahora que estamos un poco compartiendo el sustento de ley o la parte racional de lo que es la geometría, hacer un taller netamente práctico, ¿no? Yo quisiera hacer hoy día, pero de repente nos íbamos a quedar con muy pocos ejemplos, ¿no? Un taller práctico implicaría volcar esto que estamos viendo de manera lúdica en juegos pedagógicos, ¿no? De los cuales todos podríamos fabricarlos, porque es una cosa muy sencilla hacerlo. Yo enseño a Sería hacer juegos ideal, pedagógicos. de verdad, Oscar, Para sería maravilloso. poder tener un poco más de tiempo, pero sí aprovechar estos minutos para saber de que el universo geométrico es hermoso y bello. Es más, muchas de las conexiones que uno tiene con otro tipo de conexión, lo que uno ve en ese universo de una conexión, son formas geométricas que no las podemos ver muy bien porque no tenemos el lenguaje de esas formas geométricas, ¿no? Es como ver un color y nunca antes pinté ese color, ¿no? O no lo encuentro en la librería, ¿no? ¿Y ese color cómo se llama, no? Escarlata, ¿no? Entonces ya conozco el color escarlata, ¿no? Entonces muchas de las cosas que nosotros queremos contemplar no las vemos. ¿Por qué razón? Porque no tenemos incorporado el código. Es como querer hablar francés o ruso y no saber ruso, ¿no? Entonces alguien que habla ruso no lo entiendo, y la naturaleza me habla en su idioma y no le entiendo porque no conozco su lenguaje, o sus lenguajes, ¿no? Que es colores, sonidos. El lenguaje es una sinfonía bella, sobre todo si están los pájaros cantando y están los árboles que se mueven generando una vibración bella y hermosa del rugido de los árboles, o de un trueno, o de un animal, o de la cigarra que grita muy fuerte, ¿no? O de repente del gato que está ronroneando al lado mío y quiere que lo cargue o que lo acaricie, ¿no? Entonces hay una serie de sonidos de la naturaleza que se podrían desclasificar y entenderlos, y también hay muchas formas en la naturaleza que no las logro ver. Por ejemplo, el girasol tiene en el interior espirales que van en una dirección y espirales que van en la otra dirección, las semillas. Y estas espirales tienen en una dirección 34 hileras de semilla y en la otra dirección tienen 21 hileras de semilla. Y esto es porque uno empieza a observarlo un poco más, ¿no? Y la cantidad de pétalos es una cantidad de la secuencia Fibonacci, ¿no? La secuencia Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, hasta el infinito. Y la naturaleza toma esos números. No porque sepa matemáticas, sino porque la cantidad de pétalos, la cantidad de semillas, la cantidad de cosas que incorpora para sus formas, pertenecen a los números de la secuencia Fibonacci, que es una geometría sagrada también. Entonces, muchas cosas se pueden hacer en casa con material sencillo. Yo diría material de reciclado. Por ejemplo, vamos a ver algo práctico. Por ejemplo, disculpen. En casa tenemos, reciclado tenemos cono de papel. Lo botamos. ¿Yo qué hago con este cono de papel? Lo corto en dos, ¿no? Le hago una pequeña sección porque necesito esta altura, ¿no? ¿Y por qué necesito esta altura? Porque esta altura me permite reproducir una geometría sagrada, la primera que hemos visto, que es el tetraedro. Pero este no es un tetraedro, este es un cilindro. Pero miren cómo este cilindro se convierte en un tetraedro. Lo mío lo toco, ¿no? Y lo convierto en un tetraedro, ¿no? Y esto se puede hacer, yo acostumbro a hacer magia en mis talleres, ¿no? Entonces, miren lo que ocurre. Si a los chiquitines les muestro esto que acaban de ver ustedes, y que se asombran, ¿no? El chiquitín se asombra un poco más. No solo los chiquitines, ¿ah? Acabo de asombrarme en este momento. ¿Y qué hace el chiquitín? Todos, ¿no? Profe, ¿cómo lo hizo? Y yo les digo, ¿lo quieren ustedes hacer? Sí. Entonces, estamos pasando del asombro, de la emoción, a la parte de la ejecución, que es la voluntad. Entonces, mi proceso pedagógico es, primero el asombro, y a mí me encanta hacer magia, además soy mago, ¿no? Desde niño soy mago, ¿no? Es una herramienta que uso para enseñar los talleres. Entonces, de la magia... Caja de sorpresas, ¿sabes? De la magia es el asombro, y el asombro es que ellos ya quieren hacerlo. Porque les digo, ¿quieren hacerlo? Sí. Entonces, viene la voluntad. Entonces, primero es la emoción, después es la voluntad o el hacer. Este sería sentir. Después es el hacer. Y en tercera instancia sería el conocimiento, la sabiduría o el pensar. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo el pensar al comienzo, no es un proceso pedagógico apropiado.
podría funcionar como lo ha hecho hasta ahora la educación actual, ¿no? Pero hay que invertir ese proceso. Entregas emoción, tienen el deseo de hacerlo, porque lo están pidiendo, y la otra pauta es, en el hacer, le vas explicando, eso que estás construyendo se llama tetraedro. Tiene 4 vértices, tiene 6 aristas, tiene 4 caras. Y esa información que le entrega de sabiduría va a ser mejor acogida en ese estado emocional y estado de la acción o de la voluntad. Este sería un poco el método que yo uso para compartir. Excelente. Y además, ahorita lo que ha pasado es que lo he visto, he dicho, me he emocionado, es más, está a punto de irme a correr a traer mi tubo de... para hacerlo. No se pierdan el taller de magia geométrica, ¿Cuándo? donde lo hacemos todo con magia. Todo, ya, yo soy un mago, pero apasionado de querer hacer que los chicos abran los ojos, ¿no? Los chicos y los adultos, ¿ah? No solo los chicos. Yo creo que en este momento ha quedado comprobado que no solo los... Por esa razón es que los maestros decían, sean como niños, ¿no? Si no es para gatear por la tierra, que estaría bueno hacerlo, pero es para recuperar la capacidad de asombro. Si mi temperamento para enseñar es muy parco, muy serio, ¿no? Y no es que yo soy el profesor, tengo que ser serio, no. Ponte a jugar con los niños de la tierra, súbete a un árbol si puedes con ellos, cruza el río, mójate, ¿no? Juega con los animales, con el gato. Yo recuerdo que en una escuela holística invitaban a los padres a jugar con los niños, ¿no? Y colocaban una resbaladera que era un plástico grande encima del gras, y sobre ese plástico le echaban agua, y era una pequeña pendiente, y al fondo había unas boyas que juegan ¿cómo le llaman este juego de tumbar boyas? Paraditas, ¿no? Y se tiraba el niñito en la pendiente, iba resbalándose y ¡ploo! Tumbaba todas las boyas, ¿no? Y después le decían a los padres, a ver, te toca a ti ahora, ¿no? Al comienzo, todo tímido, como que, no, ¿cómo va a tirar de barriga y resbalarme hasta tumbar las boyas? Empezaron a hacerlo y era una diversión total. Ahora, recuperar esa capacidad de ser como niño es muy importante, si no, no te puedes comunicar con el entorno, ¿no? Porque todos somos como niños, en verdad. Lo que pasa es que el sistema nos ha convertido en autómatas, ¿no? Y es más, queremos imitar a que tiene más prestigio, o qué sé yo, o es más famoso, queremos tener protagonismo, ¿no? En verdad, todos somos iguales. Tenemos el potencial para poder crear este nuevo mundo y el legado que deberíamos hacer para esta transición que estamos viviendo a nivel planetario, que es en verdad una gran oportunidad para transformar nuestra conciencia. Y hay que hacerlo porque una de las cosas que es una constante en todos los habitantes de este planeta, los niños, los adultos mayores, nosotros, todos los seres humanos, estamos inmersos en un proceso que se llama evolución. La evolución es permanente, pero en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo, tenemos que acelerar esta evolución. Entonces tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y nuestra forma de sentir. No podríamos ya pensar que lo mejor deberíamos dar a nuestros hijos, cuando en las culturas más antiguas o indígenas, los hijos eran de todos, ¿no? Y a todos le daban por igual la misma educación y el mismo cuidado, ¿no? Es más, se adoptaban hijos que no te pertenecían y los creías como si fueran tus hijos, ¿no? Y eso ocurre también en la naturaleza, que hay especies que adoptan especies que no son de su raza, ¿no? Como he visto por ahí, un pollo abrigando a un gatito, ¿no? Que está muriendo de frío, ¿no? He visto cosas extrañas en la naturaleza y como un ejemplo de lo que podríamos hacer. Entonces, necesariamente tendríamos que cambiar nuestra forma de sentir, pensar y de hacernos. Si antes hacía bien las cosas, podría hacerlas mejor. Y no es necesario que nos miren o nos supervisen para hacer las cosas mejor. Si quiero enseñar a alguien, tengo que poner lo mejor de mí para enseñar. Y la mejor forma de enseñar es a través de la experiencia. Y la experiencia viene también con recordar la experiencia que hemos vivido. Si queremos ir un poco más allá de esta vida, pues vayamos a otras experiencias que están vinculadas con el ADN. Tengo la experiencia de mis ancestros. Heredo todo de mis ancestros. Entonces, el pack bajo el brazo lo traemos como sabiduría. Entonces, nadie podría decir, no, es que no he tenido ningún diplomado, no he viajado a ver los centros de poder en el planeta, no he estado a los pies del maestro, no tengo un doctorado. En verdad, has nacido con todo lo necesario para ejecutar tu misión o tu servicio en el planeta. Si eres educador, educador. Si eres desarrollador de tecnologías que no permiten contaminar el medio, alternativas, perfecto, hazla. Si eres arquitecto, construye. Si eres sanador, pues sana, pero antes de sanar tú tienes que estar sano, ¿no? Es como que un ciego guía a otro ciego y los dos se caen al barranco, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes, ¿no? Y la coherencia está
en que la forma de sentir, de pensar y de hacer tienen que tener la misma dirección. Y esa dirección es en beneficio de todos, no solamente de los nuestros. En otro sentido, deberíamos querer tanto nuestro terruño como los terruños de los demás, porque todos los territorios son sagrados, todos tienen un potencial, ¿no? Mi tierra, el norte del Perú, Chiclayo, tiene esta particularidad de los seres que habitan ese territorio, bueno, sin límites, porque el norte es el norte, y todos somos como yo, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Conversalones, amigueros, ¿no? El dueño de casa es capaz de no dormir en su cama para que tú duermas en su cama, ¿no? Una cosa que pasa en el norte, ¿no? Y bueno, Oscar. Todos tenemos cosas bellas que compartir. Así es. Sí, Oscar, de verdad qué bonito lo que comparte, me parece muy, muy humano y está en todos nosotros, simplemente cuestión de recordarlo, coincido contigo, ¿no? Yo subrayaría bastante esta capacidad de contemplación, la capacidad de asombro y de repente por eso acá en Villa Sonrisas consideramos que el niño es realmente el maestro. El niño es el maestro. Así es. Porque viene, y eso hay corrientes psicológicas que lo dicen, ¿no? La expresión más pura del ser humano es el niño al nacer. Y de ahí más bien los factores ambientales, los condicionantes culturales pueden irnos llevando por lados no muy agradables. Pero yo sí creo que contemplar, estoy de acuerdo contigo, apreciar la naturaleza, incorporar, despertar dentro de nosotros esa habilidad para... Porque lo que tenemos afuera es lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro es lo que podemos percibir afuera. Así es. Me parece súper, de verdad, muchas gracias. Oscar, por favor, cuéntanos, ¿cuándo es tu próximo taller? ¿Es presencial? ¿Cómo ¿Es se virtual? ¿Cómo hacer para encontrarte en Calca, ahí en Cusco? Cuéntanos. Bueno, ¿Dónde? en Calca doy talleres libres a las escuelas siempre, ¿no? Además, hay un centro que es el Centro Domo, donde estamos aportando nuestros saberes para construir. Oscar, tu audio, ¿puedes activar tu audio, por favor? Justo en el momento. Ahora sí, ¿dónde estás lo en que el decía centro? es que en las redes sociales me encuentran como Antael Rayo Blanco, en Facebook, en Telegram o en el WhatsApp me encuentran con el número 993-075-998. Más 51, lógicamente, ¿no? Excelente. Y después en Instagram estoy como Academia de Cosmogeometría, que es en verdad lo que me mueve a mí a dar talleres libres desde hace muchos años, desde el 2009, junto con Noemí Paimal y Bel Carrión, que empezamos este emprendimiento de compartir y todos hemos de alguna manera caminado por esfuerzo conjunto y apoyándonos todo este tiempo, inclusive para poder siempre hacer talleres. Y de mi parte he visitado muchas escuelas en Sudamérica y en Europa y he dado talleres siempre libres, ¿no? De entregando esto que yo tengo. Y si ya los profesores quieren una capacitación, lo único que les digo yo es que júntense, hay que ser mínimo 12, porque trabajo con las leyes, y el 12 es el discipulado, y está alguien que comparte el discipulado, ¿no? Más que para que seas discípulo, sino es porque es una ley, ¿no? Están las 12 constelaciones, ¿no? Están los 12 colores de la luz, ¿no? Están las 12 geometrías sagradas, más una 13ª. Es una ley, ¿no? Entonces, si un grupito se junta, yo estoy encantado de estar ahí compartiendo estas herramientas. Y si los hijos de los profesores o de los maestros o de los padres de familia se juntan, yo les doy un taller libre. Eso me encanta hacer desde hace mucho tiempo, 2009 más o Qué menos. lindo, qué maravilloso, de verdad. Mil gracias, ya saben, voy a repetir el número, 993-075-993. 998, al final. Uy, 998. Sí. 993-075-998. Ahí está. Ajá, para que puedan contactarlo, ya saben, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook también, ¿sí? Sí, en todas las redes sociales, en Telegram. Así es que nosotros de verdad súper encantados de haber estado aquí. Como siempre digo, podemos estar horas, de verdad, y escucharte es de verdad muy, muy enriquecedor. De verdad me voy con varias anotaciones. Ha sido toda una clase maestra. Muchas gracias por la invitación. Que sigan viniendo estos momentos de compartir.
y esperemos que de aquí a un tiempo nos podamos juntar presencialmente y procurar que esto camine, no va a ser de la misma manera, pero vamos a incorporar cosas nuevas en este compartir y nos vamos a poder ver y vamos a poder jugar y saltar y divertirnos mucho porque... Por favor, y me enseñas el truco del conito, del si del supieras que tubito hay de... muchos truquitos de esos. Mira, hacemos acá, estamos quedando en vivo, en vivo que me vas a enseñar cómo... Comprometidos para poder divertirnos un día, ¿no? Perfecto. Okay. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, Oscar, un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí. Gracias a todos quienes se conectaron. Nosotros estamos, de verdad, cada 15 días por aquí. Así es que la próxima, bueno, dentro de 15 días, ¿no? El día 17 de septiembre vamos a estar con Ivette Carrión, creadora de la metodología Ciricom, biocircuitos y triada del sentir, hacer y pensar. Así es que, de verdad, vamos siempre pensando en que podemos apoyar, brindar información que pueda ser de utilidad para las familias, ¿sí? Que puedan aplicarlo con los niños, educadores, o a toda la comunidad educativa de por sí. Y a las personas que estén interesadas, ya saben, pueden buscar a Oscar para un próximo taller. Así que nosotros quedamos súper atentos, Oscar, a las actividades que vayas a hacer. Y de verdad, bueno, súper agradecidos. Hernán, no sé si quieres comentar algo ya para cerrar. No te escucho, Hernán, por alguna razón. Ahora sí, temas técnicos. Sí. No, reiterar el agradecimiento, Oscar, de verdad que muy bonito poder compartir y compartir con todo el público que nos está siguiendo. Yo creo que la naturaleza siempre fue, es y será nuestra gran maestra y cada uno de nosotros tenemos naturaleza dentro. Así que tenemos maestría dentro de cada uno de nosotros. Cuestión de recordarlo. Muchas gracias, Oscar, de verdad. Y a ustedes por la invitación. Gracias, Oscar. Será... Hasta el siguiente momento. Así es, esperamos pronto poder tenerte nuevamente por aquí y gracias a todos, nos vemos en 15 días, un abrazo virtual, cuídense mucho. Que estén bien y sonríen siempre. Siempre, Eso. Siempre. Gracias, Oscar. Okay, cuídate un gustazo, mucho. Muchos abrazos. Listo. Okay. Chau. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Cuídense todos. Chao, chao. Chao, chao.